Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro compañero de Mindalia, Alfredo, y entrevistará a Elisa Bernal en el espacio titulado ¿Cómo experimenté mi propia muerte? Elisa Bernal es terapeuta y formadora en lectura del aura, terapias esenias. Desde la niñez desarrolla ciertos dones y otras capacidades para poder ayudar así a las personas y reencontrar el camino del regreso al ser. Imparte retiros, talleres de merkaba con piedras y cristales, formación de terapia esenia alrededor de todo el mundo. Pero antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, queremos recordarte que Mindalia Viajes ya está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, puedes mandarnos un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Para participar en directo y hablar con nosotros, como siempre os comento, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla. Así puedes hacer tus preguntas para que nuestra invitada las responda en directo a lo largo de esta entrevista. Alfredo se las hará llegar. El funcionamiento, como siempre os digo, es muy sencillo. Poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y de esta forma pues vamos a dar paso ya a Alfredo Alcázar y Elisa Bernal en la entrevista ¿Cómo experimenté mi propia muerte? Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, John. Estoy muy bien. Cada vez que te veo mucho mejor y al ver a Elisa estoy extraordinariamente bien. Gracias, Elisa, por estar con nosotros. Bienvenida, es un honor tenerte en Mindalia Televisión. Hola a todos, hola Alfredo. Pues yo también estoy encantada de volver desde tanto tiempo que llevo. Estoy un poquito emocionada, ¿no? Porque llevo 6 meses pues sin estar con todos vosotros. Muchos me habéis escrito preguntándome. Bueno, hice un pequeño vídeo en agosto donde os dije que todavía andaba por aquí, por este mundo de 3D, todavía estaba viva, había vuelto, y que cuando me sintiera un poquito mejor pues íbamos a intentar de retomar los vídeos, ya por eso aquí estoy. Es un poco prematuro para mí porque todavía no estoy totalmente restablecida, pero vamos a intentar de hacerlo. Os pido ya disculpas de antemano si mi voz a veces falla o algún lapsus que pueda aparecer, pero espero que haré lo que puedo. Pues muchísimas gracias, ya lo estás haciendo, es un proceso el que hemos vivido antes de tenerte con nosotros. Agradecerte una vez más que lo hagas porque has sido muy valiente al estar ahí en directo con nosotros. Inicialmente este iba a ser un programa en diferido por los problemas de voz que puedes tener y por la debilidad también que manifestabas, pero al final te has arriesgado como mujer luchadora y valiente y estás con nosotros en directo. Y eso lo agradece la audiencia porque desde antes que empezaras a hablar, desde antes incluso que empezara a hablar cualquiera de nosotros en este directo, ya en el chat se manifestaba la gente con muchísimo cariño hacia ti. Gracias, Elisa, te quiero, Elisa, cariños, Elisa, desde distintas partes del mundo. Pero todo el mundo quiere saber lo que te ha pasado. Vamos a hablar de la experiencia de esa propia muerte que tuviste a lo largo de esta conversación, pero queremos saber, la gente que no lo sepa aún, qué es lo que te ha pasado. ¿Por qué has estado un tiempo retirado de las cámaras sin que te podamos ver en público y sin poder disfrutar de tu presencia? Pues un buen día, así como sin esperarlo, pues el corazón falló y tuve un derrame cerebral y bueno, me quedé muerta. Fue durante la noche, por lo tanto no nos percatamos y se me llevó tarde al hospital, lo cual la lesión fue grande y he perdido pues parte de la movilidad del lado izquierdo, del andar, de la movilidad del brazo y del cual me estoy recuperando poco a poco. Ya consigo andar un poco y el brazo empieza a moverse un poquito. Es un proceso largo que tengo que estar muy paciente y con mucha tenacidad en la rehabilitación, y es una experiencia realmente pues muy fuerte para una persona, de quedarse totalmente inmóvil
sin poderse mover por sí misma, ha sido bastante duro para mí y yo pienso para todos los que viven este proceso. Una experiencia muy dura en el sentido del cuerpo físico. Pero como ya dije en un vídeo que hice en agosto, que todavía ya estaba regular, creo que bueno, que también al mismo tiempo estaba viendo quizás que podía ser un regalo, aunque parezca así un poco duro, ¿no? No es que yo le deseo eso a nadie. Creo que hay otras maneras también de vivir lo que yo estoy viviendo y todo lo que está ocurriendo en mí y todas las experiencias que estoy viviendo durante este proceso de 6 meses que ocurrió hace 6 meses, que me están llevando, pues todavía estoy un poco, no tengo muy claro muchas cosas en el sentido de que ahora se están poniendo como las piezas en su sitio dentro de mí, porque yo viví experiencias, digamos, que anunciaban todo este proceso antes, pero que no vi que tenían una relación con lo que iba a pasar. Y ahora estoy recolocándolo un poco. Es como si una bomba entra dentro de ti y explota y todas las piezas están un poco, pues, desordenadas. Y es lo que está ocurriendo en mí, que poco a poco se está recolocando todo eso. Es muy importante, Elisa, lo que estás diciendo y mucha gente resonará contigo que tenga una experiencia similar, a lo mejor no tan grave, pero sí algo que significa una parada en la vida, porque uno tiene como la sensación de que siempre las cosas malas le ocurren a los demás, que las enfermedades importantes no llegan nunca y que nada te va a parar en la vida, que tienes la fuerza de voluntad y que tienes el deseo de vivir y por lo tanto nada malo va a ocurrir, pero de pronto un día, como tú dices, un buen día, en el sueño, en el momento normal de tu vida, algo ocurre que te desbarata por completo la vida y te hace una parada. Dices que estás encajando las piezas del puzzle ahora. A mucha gente le estará pasando algo parecido. ¿Y cómo se encajan las piezas del puzzle? No solamente el físico, sino también lo que supone la dependencia de los demás, lo que supone la inmovilidad de una persona que antes se movía con normalidad, ya no en el plano físico, sino también en el plano mental, en el plano de necesidad de los demás. ¿Cómo has experimentado, cómo experimentas esto? Yo creo que los 3 primeros meses para mí fueron muy duros en el sentido de no aceptación de lo que me ocurría. No aceptaba o no me daba cuenta de lo que me había ocurrido. Solo sabía que no me podía mover y que dependía hasta para comer o hablar, apenas podía articular, dependía pues de que alguien pudiera pues o darme de comer o era muy, muy dependiente de todo. Te sientes totalmente vulnerable y con unos patrones de miedo muy grandes. Eso es lo que yo experimenté los 3 primeros meses. Realmente un crack en mi vida donde no sabía qué pasaba. Tuve que pasar por esa fase poco a poco de mucho malestar hasta que me fui calmando y viendo que eran muchos días de inmovilidad para una persona que se movía constantemente y que era muy independiente. Depender de los demás te hace pasar también por una experiencia que nunca había vivido, de tener que aceptar que los demás me pudieran ayudar a cualquier cosa, a vestirme, a moverme, a comer. Eso era muy difícil para mí. Pero no tienes otra solución, tienes que aceptarlo. Entonces yo he luchado mucho los primeros meses contra todo eso, me rebelé mucho y sufrí bastante. Había mucho miedo en mí, miedo a la muerte, miedo a una experiencia de muerte que tuve al principio cuando me ocurrió, a que eso se repitiera. Y entré dentro de esos patrones que hablo mucho en mis vídeos, de los patrones de las formas pensamiento del miedo. Y ahí lo vi cómo la mente se metía y tenía miedo, pero un miedo indefinido, porque realmente a la muerte no era más al sufrimiento, al quedarme, pues eso, vulnerable, dependiente.
hasta que poco a poco fui aceptando todo eso. Fui viéndolo de otra manera. Cuando fui soltando, entrando dentro del miedo y soltando, en vez de luchar, eso fue la primera experiencia que creo que tengo que reportar de lo que nos dicen siempre hay que luchar. Yo luchaba, pero no era luchar, hasta que yo entendí que lo que tenía era que soltar. Pero claro, soltar te dice, ¿qué? Pues tirarte al río, atravesar tu miedo. Me costó mucho tiempo. Para mí el tiempo va muy lento. Entonces me costó mucho tiempo, muchas horas de decir, bueno, el miedo este que me entra, vamos a entrar en él, vamos a soltarlo, a ver qué pasa, atravesarlo, es decir, aceptarlo. Y ahí es cuando fui sintiendo ya un bienestar y fue cambiando la cosa bastante. Para mí cambió todo a partir de la aceptación de lo que me había ocurrido. El negarlo no me servía de nada, pero yo, sin embargo, no quería verlo. Cuando los médicos me decían, es que te ha pasado un camión por encima, tienes que ver que ya no será nunca lo mismo. Yo no podía aceptar eso. Entonces luchaba. Cuando empiezas a aceptarlo, aceptar que es lo único que hay, empiezas a ver otras partes de la vida que nunca te había dado tiempo de verlo. Y en mi caso yo era una persona muy activa que siempre estaba en la acción de hacer, en el movimiento. Yo creo que pasaba la vida y yo no entendía a las personas que decían que se aburrían. Y es una cosa que tenía, digo, ¿cómo se puede aburrir si es...? Y claro, ahora puedo entender todo eso. Yo nunca me había parado. Y ahí, inmóvil, en un carrito de rueda, pues tenía nada más la imagen que se me presentaba delante. Y era, pues, por ejemplo, en la ventana de mi jardín. Pues ahí pude ver y observar por la primera vez pues un mirlo que todas las mañanas llegaba a la misma hora y comía, y pude familiarizarme con un montón de cosas que nunca me había parado a ver. Es decir, estar sin hacer nada. Eso para mí era impensable, porque nosotros en este mundo estamos muy distraídos por todo lo que hay fuera, distraídos por nuestras vidas, nuestras ocupaciones, y si no las tenemos, no las inventamos. Estamos siempre, digamos, distrayéndonos. ¿Para qué? Para no estar con nosotros mismos. Y eso es lo que me había ocurrido a mí, que nunca había estado conmigo mismo. Y de pronto, poco a poco, durante días y días, aprendí a estar conmigo mismo, a autoobservarme, a observar los miedos, a observar pues cómo entraba el miedo o la ansiedad. He estudiado mucho la ansiedad, porque claro, los médicos cuando le dices que si tienes ansiedad te dan ansiolíticos. Bien, pues yo luchaba contra no querer tomar ansiolíticos, pero más no quiero tomar ansiolíticos, más me daba ansiedad, hasta que pude ver que el ansiolítico está bien, pero si el ansiolítico me podía quitar la ansiedad y el miedo, yo podía ver por qué yo sola podría a lo mejor intentar de ver, no luchando contra el miedo, sino observando qué es lo que pasa. Y vi perfectamente lo que es la persona, la personalidad. La personalidad es la que está programada, pero yo no me había descubierto yo, en tanto que algo más que la persona y el juego de la persona con sus programas. Y eso fue el mensaje que me fue dado cuando estuve muerta, cuando tuve el ictus, pues estuve muerta un momento. Yo vi como una llama azul salía de mi cuerpo. Vamos allá un momentito antes de eso, Elisa. Vamos a hablar de ese acontecimiento, pero vamos a hablar de un previo. He podido comprobar que has ganado mucho, has soltado algunas cosas por lo que acabas de relatar a todos, pero también has ganado mucho en ese esfuerzo por atravesar tu propio miedo. También me piden desde control que mires a la cámara, no me mires a mí, que me tienes ahí la pantalla. Mira la cámara, que es mejor porque así te ve la gente lo guapa que estás. Elisa, decías que había un previo, decías que habías visto, habías sentido señales antes de que te ocurriera este ictus aquella noche
en el sueño. ¿Qué señales son las que tú dices que habías visto y que no supiste interpretar? Pues sí, tuve una vivencia que no fue un sueño, realmente una vivencia. A mí me ocurre de vez en cuando eso, es decir, que no es que tenga sueños. Yo los sueños no he sabido nunca interpretarlos, pero sí vivencias donde me encuentro en el lugar, es decir, que no lo estoy soñando, sino me encuentro en el lugar. Y así he tenido en mi vida varias vivencias de situaciones muy intensas, de visiones que luego han ocurrido en la realidad. De encontrarme en lugares donde había, por ejemplo, catástrofes y yo estar ahí en ese lugar, pero físicamente, dentro de mi cuerpo, supongo mi cuerpo astral. Pero de vivirlo antes que ocurra, o antes o durante, no lo sé. Pero eso me ha ocurrido varias veces en mi vida. Pero una semana antes tuve una vivencia muy fuerte igual, donde me caí literalmente por la boca de un volcán. Es decir, estuve durante kilómetros y kilómetros cayendo por el fuego del túnel del volcán. Era la boca de un volcán y caía kilómetros y kilómetros. Fue una vivencia muy intensa y donde me alteró muchísimo porque la viví realmente, estaba ahí y caí a un lugar donde me apareció un ser que no recuerdo, que no creo que tuviese un aspecto de nada especial, ni vestido de nada especial, y tampoco recuerdo su cara, igual no le vi la cara o no vi sus facciones, y tampoco me habló, sino telepáticamente me dijo: ahora estás preparada a hacer la prueba del fuego, la iniciación del fuego. Eso es lo que me fue dicho, pero yo creí en ese momento, después de despertar o de volver de esa vivencia, que se trataba de esa misma caída que duró kilómetros y kilómetros. Digo, pues será que he hecho la iniciación del fuego. No sabía lo que eso quería decir. Hoy en día sí que estoy entendiendo lo que me quería decir. Y yo creo que la iniciación del fuego no era esa experiencia, sino realmente lo que estoy viviendo ahora. Pero también son cosas que me están viniendo poco a poco. Ya le digo que es como una gestación. Estoy como en el 5º o 6º mes de embarazo de mí misma, donde se están recolocando cosas que todavía me están viniendo y todavía no he armado ese puzzle. Pero sí que tengo una visión mucho más clara de las cosas. De las cosas las veo de otra manera. El mundo es como si hubiera más claridad en todo lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la noche donde me ocurrió, sí que ahí se me dio otra vez a ver, mi conciencia salía del cuerpo y mi conciencia quería experimentar y estaba desesperada. Yo estaba identificada esa conciencia, esa llama, que buscaba un vehículo para entrar porque mi cuerpo estaba muriéndose. Entonces yo veía mi cuerpo como un traje que se iba desinflando, iba muriendo, la energía vital se estaba saliendo, es decir, me estaba muriendo. Y yo me identifiqué en esa llama que buscaba otro vehículo para poder seguir viva y experimentando. Esa llama necesitaba otro vehículo. Y en el lugar donde me encontraba, que no sé si era la ambulancia, el hospital, sé que buscaba desesperadamente otra cosa, un objeto, y vi de alguien un portátil por ahí, un portátil puesto en una mesa, y me quería meter dentro del portátil. Y ahí se me dio como la visión de que la conciencia es otra trampa, no somos nosotros. La conciencia es lo que hace que tú puedas ser consciente de algo, pero no eres tú tampoco, porque había un tercer personaje ahí que estaba totalmente en paz y ese era el que observaba todo eso. Y ese personaje sí que era yo. Hablemos después de esa experiencia previa que tuviste, en la que ahora, pues con la perspectiva del tiempo puedes ir descifrando. Hablemos justo de la experiencia que tuviste con tu propia muerte, la que tú describes y la que da título a esta entrevista, cómo experimenté mi propia muerte.
Es decir, tú cuando tienes el ictus estás durmiendo plácidamente en tu cama y no te das cuenta de que tienes un derrame cerebral. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Lo primero que recuerdo es que me desperté con ganas de ir a hacer pipí. Tenía ganas de ir al baño. Y entonces me desperté. Y la propia gana pues me hizo que quisiera incorporarme. Y ahí es donde vi que no podía, mi cuerpo estaba inmóvil total. Y ahí ya es donde intenté de hablar y tampoco podía hablar. Entonces cuando se llamó la ambulancia para poder atender, pues ya se vio que era un ictus. Y ahí ya, a partir de ahí, todo se nubla. Es decir, que a partir de ese momento ya eran trozos. Seguí seguramente con el proceso del ictus y ahí estaba pues totalmente, pues mi cerebro no estaba oxigenado por la sangre porque fue un infarto. Entonces, pues me estaba muriendo, estaba saliendo del cuerpo. Sentí como el cuerpo vital se iba apagando, eso es lo que yo sentí. Bien, vamos a quedarnos ahí un momentito. John, necesito tu auxilio porque estoy notando que hay ciertos ruidos que pueden venir del micrófono que tiene prendido de su collar. Elisa, ¿es así, John? Exactamente. Entonces mejor se lo pincha en la Elisa, pínchatelo con tranquilidad, Pínchatelo ahí. Eso es, a la blusa. Pínchatelo en la blusa, mejor. Mientras que lo haces, le damos tiempo a Elisa para que lo haga con tranquilidad, sin problemas, a ver si puede. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Tienes alguien que te ayude ahí al lado? Ahí, Elisa, perfecto. Muy bien. Maravillosamente bien resuelto. Muchísimas gracias, Elisa, por sacarnos de este apuro. A ver, estábamos justamente en el que ves la cosa a trozos, en la que no puedes controlar físicamente tu cuerpo y en la que de alguna manera te sientes que estás desapareciendo. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Tienes pánico? ¿Ves algún tipo de algo peculiar? ¿Qué es lo que puedes relatar de eso? Pues mira, Alfredo, yo tuve con 22 años una experiencia donde en un quirófano estuve muerta 2 minutos de reloj, es decir, donde sí que me vi salir del cuerpo y esa experiencia que cuentan. Y esta experiencia no tiene nada que ver con la primera que yo viví de muerte, pero ahí sí que estuve muerta. 2 minutos, yo vi cómo salía del cuerpo y cómo me rodeaba una luz blanca y estaba toda en el amor. Y todo fue muy lindo la experiencia que tuve con 22 años de muerte. Aquí no llegué a morir, es decir, que estaba muriéndome, pero fue totalmente diferente. Yo lo he vivido con mucho miedo y con mucha angustia esta vez. Es decir, que ahí yo lo que vivía, el mensaje que yo recojo de esta segunda experiencia de muerte que tengo en mi vida es que la llama que yo vi son como mensajes que recibo. Era como si recibiera el mensaje y se me mostrara que una vez más, pues lo mismo que no somos nuestro cuerpo, nuestra alma, no somos tampoco nuestra conciencia. La conciencia también es otra trampa de esto. Somos algo más. Somos algo que nunca ha nacido y que nunca va a morir. Y eso es lo que somos realmente. Por eso digo que esta experiencia y en estos momentos que vive la humanidad, ese encuentro con uno mismo no es encontrarte con tu alma ni con tu conciencia, sino con lo que realmente eres, que no tuvo ni principio ni fin, que es el absoluto, que es lo que somos. Y es lo que se le ofrece ahora a la humanidad. Este cambio es despertar a lo que realmente somos, porque todas las experiencias de dimensiones, de quinta D y de todo, no son nada más que experiencias más dentro del sueño. Hombre, son sueños más placenteros, son sueños libres, pero son siempre sueños de experiencia. Hombre, cada uno puede seguir jugando en otras dimensiones de donde viene y tal, pero el mensaje va mucho más allá, que es lo que quería y que estoy experimentando cada vez más dentro de mi experiencia,
es que lo que somos va más allá de cualquier juego de manifestación, de ángeles, de cualquier experiencia. Todos son juegos de conciencia dentro de dimensiones. Sí, Pero somos mucho más que todo eso. Elisa, pero permíteme que te diga, dices que somos mucho más que todo eso, que somos conciencia. Es a veces complicado el llegar a esa conclusión y poder vivenciarlo más allá de la personalidad, el carácter o lo que llamamos todo lo que rodea al ser humano. Pero, sin embargo, tienes esa sensación, ese sentimiento, pero dices que has sentido pánico, que has sentido miedo. Quien ha sentido pánico, y ese es el mensaje que estoy experimentando. Por eso podemos salir de los miedos y cualquier sea nuestra situación familiar, de salud o cualquier que sea todo eso, hay algo que está por encima y es lo que me está dando a mí tanta fuerza. Es que no somos nada de esto. Sí que lo vivimos, pero con la conciencia de que somos mucho más que todo eso. Y eso es maravilloso, porque tú entonces vives consciente y puedes ver el mundo desde otro prisma, dentro de la alegría y dentro precisamente de vivir consciente y no dormidos, ocupados con todo lo que nos distrae y que nos agobia y que nos mete dentro del programa, porque el miedo no soy yo. Es la personalidad mía, pero no soy yo. Cuando salgo de ese programa y estoy en mi yo superior, en mi absoluto, todo eso lo llevas de otra manera. Vamos a intentar hablar de eso, porque es un asunto bastante complicado. Imagínate, entre otras cosas, antes de hablar de eso, de que yo no estoy en la pantalla donde me miras, sino estoy justamente en la cámara que te está mirando a ti para que tú te dirijas a esa cámara cuando hables a mí, igual que yo hago contigo, para que tengamos una visión perfecta de tus maravillosos ojos. Elisa, cuando hablas de conciencia, cuando hablas de estar en nuestro yo absoluto, cuando hablas de que somos algo más que todo lo que es la apariencia y que estamos en un sueño, ¿cómo bajamos esto a la realidad diaria? ¿Cómo hacemos que la gente que te esté escuchando, te esté viendo, pueda interpretar esto de tal manera que lo pueda aplicar? Porque esa es la misión de Mindalia, no solamente explicar, sino también aplicar. Para que podamos sentir todo eso, necesitamos pasar por una experiencia tan crítica como la tuya. Hace falta morir para renovarse, o podemos experimentarlo de una forma menos dramática. Pues yo creo que ese es, de hecho, el mensaje que quisiera daros a todos, porque efectivamente no creo que sea necesario de pasar por el cuerpo físico o digamos la persona o la personalidad no tendría por qué pasar por todo eso. Pero también os voy a decir, me digo a mí, os digo a todos, cualquier cosa que estéis viviendo a nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel de todo, es la que cada uno tiene que vivir para su propia historia. Lo ha elegido así. Es decir, que realmente estamos cada uno en el lugar adecuado y viviendo lo que cada uno tiene que vivir. Yo sé que yo tenía una cita conmigo misma y siempre la he pospuesto. Siempre la he pospuesto. ¿Por qué? Porque siempre había cosas que hacer, siempre había que ayudar, siempre había que hacer. Y la vida pues me lo ha puesto de esa manera, si no había otra, para que me parara y pudiera mirar más allá de lo que ven los ojos, de lo que experimenta la persona. Entiendo. Es tiempo para que las personas que están viéndote y escuchándote en distintos países del mundo puedan hacer sus preguntas y puedan intervenir en esta conversación que estamos manteniendo con Elisa Bernal. Yo creo que es un regalo, y en los momentos que estamos, en lo que va a vivir la humanidad por este cambio de conciencia que se está dando en la humanidad, de que nos paremos a preguntarnos quiénes somos realmente. Y no quiénes somos dentro de otro juego, sino realmente entrar dentro de nosotros mismos. Y tendremos un bonito regalo de descubrir muchas cosas. Porque la vida puede cambiar,
la visión del mundo puede cambiar. No hay que rechazarlo porque nos confundimos, la mente nos lleva entonces a analizar lo que estoy diciendo y a decir, bueno, pero se contradice, parece contradictorio, pero no lo es. Cuando tú lo vives y profundizas dentro de ti mismo, descubres todo el potencial que tienes para vivir feliz un juego que hay que vivir. Es decir, la vida es igual la felicidad de la hormiga que la felicidad de alguien consciente. Elisa, para ti la vida es un juego, la vida es un sueño. Totalmente. Bien, vamos a, si te parece, a dejar que intervengan las personas. Amigos, amigas, ayúdenme con sus preguntas. Vamos a adentrarnos en esto tan denso que es la conciencia, que es el juego de la vida, la ilusión de vivir y la desesperación muchas veces de querer hacer algo, como es el caso de Elisa durante todo este trance, y no poder llegar a hacerlo porque está limitada en su forma física, y también eso ha dado como consecuencia toda una batería de acontecimientos y de sentimientos que ha experimentado y que nos quiere relatar y nos está relatando esta noche. Así que es tiempo para las preguntas, no obstante, antes de ellas, un minuto para nuestro compañero John, que va a decir algo importante para todos nosotros. Pues sí, Alfredo, vamos a ir antes de pasar a estas preguntas, a haceros este recordatorio de que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234 o en nuestra página web en mindaliatelevisión.com. En la parte superior hay un submenú de Mindalia Viajes en el que también podrás contactar con nosotros y recabar más información sobre este viaje. Una travesía llena de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Así que retomamos y vamos a darle también la palabra a Alfredo de nuevo. Gracias, John. Volvemos a entrar en conversación con Elisa, pero en este caso acompañado de todas las personas que van y están haciendo las preguntas y van a hacerlas en los próximos minutos en torno a lo que ellas decidan preguntar. Elisa Bernal, que está con nosotros hablando de cómo experimentó su propia muerte, una muerte a veces también simbólica, no física, sino simbólica en cuanto a que se le han caído un montón de estructuras de su vida, al menos eso es lo que nos relata encima, y ahora está recomponiéndolas, y eso en mi pueblo se llama morirse y renacer como el ave fénix. ¿No es así, Elisa? Sí, y además, Alfredo, me están ocurriendo cosas que recolocaré también, porque estoy viendo el mundo y las personas de otra manera. Es decir, y ahí es donde digo que veo mucho zombie por la calle. Mucho zombie por la calle. Es decir, muchas personas que son como fantasmas. Los atravieso mirándolos, no hay inquietud, están muertos. Es como si fueran muñecos andando. Eso en los hospitales está lleno cuando voy al hospital, porque tengo que ir. Y me sorprende mucho eso. Esa visión de yo me da ganas de despertarlos, porque dentro hay una llama, son luz y están muertos. Claro, Elisa, cada zombie que vemos por la calle o que nos parece un zombie es otro ser humano y nos da la oportunidad de avivar nuestra compasión de tal forma que nos pongamos a disposición en el servicio a los demás, que nos permita ayudar en cada momento que se nos necesite. Creo que esa es la función que tiene cada ser humano cuando viene a encarnar en este plano físico. Vamos con las preguntas, si te parece. Francisco, desde República Dominicana, dice: Elisa, cuando tuviste la experiencia frente a la luz, ¿no viste familiares desencarnados previamente? ¿Pudiste llegar a ver eso? Hay mucho interés sobre esto. Sí. No vi a nadie, absolutamente nadie. Yo era una luz blanca, no tenía cuerpo, no tenía forma, pero eso fue en mi primera experiencia de muerte, donde realmente estuve muerta y vi mi cuerpo debajo. En este caso tampoco, no, absolutamente nada de experiencia, pero la pregunta estaría más relacionado con mi primera experiencia de muerte, donde sí fue una convencional que sales del cuerpo y te vas a la luz. Yo estaba rodeada de luz, pero no, había solo amor, mucho amor, y yo era el todo, pero no había ningún familiar, no.
Seguimos con más preguntas. Bueno, Inés Naranjo es un comentario que nos llega desde no sé dónde, porque no nos lo ha dicho. Yo rogaría a todas las personas que nos pusieran en lugar desde donde hacen la pregunta, porque eso nos genera a nosotros una sensación de comunidad planetaria, porque sabemos que estáis repartidos por todo el mundo, pero nos gustaría saber dónde estáis para de esa forma saltar las fronteras, que nos identificáis el lugar, pero sin el ánimo de crear una raya fronteriza, sino todo lo contrario, de hermanar y de que esa raya desaparezca en una unidad universal, que es lo que pretendemos, entre otras cosas, simbólicamente con los directos de Mindalia Televisión. Inés, en todo caso, Inés Naranjo dice, es un privilegio escucharte, Elisa, eres maravillosa, bendiciones para ti. Ese es el mensaje de Inés. Gracias, Inés, por tu maravilloso mensaje. Y desde Argentina, Marimir pregunta, Luisa, ¿a qué le adjudicas esta vivencia? ¿Romper alguna estructura escondida? En fin, ¿qué sentido tiene este acontecer para ti? A partir de la caída de este velo, que sigue hablando Marimir, ¿cómo abordas tu nueva vida? Y te da las gracias por contárnoslo y por ser tan valiente y al estar ahí en directo. Pues sí, como dije, estoy en mi 6º mes de gestación. Lo que miro hacia atrás no me reconozco. No es que lo que haya dicho en mi vídeo sea erróneo. De hecho, he tenido que escuchar a algunos para rever quién era Elisa de antes. Sé que he renacido, que estoy renaciendo. ¿Y cómo será mi vida? Pues figúrate que me lo pregunto todos los días. No tengo ni idea. Sé que mi visión ha cambiado, que todo esto es para algo y por algo, y que es muy fuerte a nivel de renacer, que no siento lo mismo cuando veo a la gente, me veo a mí también en ellos. Es decir, que puedo puedo atravesar la persona, pero no en sus vidas pasadas como antes. No, es más, es otra sensación, es una sensación de unión, como si los atravesara, como si los pudiera atravesar, pero en el buen sentido, no en la visión de si viviste otra vida o si tienes formas pensamiento, como era, digamos, lo que hasta ahora veía o podía ver. No, es una sensación de que todos somos una sola persona. Una sola persona no somos una persona, de que todos somos lo mismo. Todos, pero no solo los seres, estos zombies que veo, que me gustaría zambalearlos y decirles, saca la chispa y enciéndela, porque eres luz y no te das cuenta. Eso es lo que siento ahora. Entonces, lo que va a ser de mí, pues no tengo ni idea. De momento estoy muy en lo físico, porque es lo que se me pide, en lo que es lo vital, es decir, recuperar todo lo que es mi cuerpo vital al máximo, con mucha paciencia, que eso también es otro aprendizaje para mí, la paciencia, y bueno, y trabajar mucho lo físico. Pues lo que vemos, Elisa, estás haciendo un montón de deberes como humana. La paciencia, también La el aceptación. aceptación, ponerte en manos de los demás, la humildad, bueno. La humildad. Todo esto tiene mucho que ver con la humanidad, todo esto tenemos que vivirlo y a veces nos toca vivirlo a través de una experiencia tan traumática como la tuya. Por cierto, Inés Naranjo, que te hacía antes el comentario, no sabíamos desde dónde lo hacía, agradecemos que vuelva a ponerse en contacto con nosotros para decirnos que es de Ecuador. Gracias, Inés, saludos a Ecuador. Seguimos hablando contigo y con las personas que están escribiéndonos. Carlos Arango, desde México, por ejemplo, dice, ¿es verdad que cuando regresas a esta realidad 3D, tu cuerpo es liberado y sanado permanentemente? De momento estoy en buen proceso. De hecho, estoy avanzando, parece ser, más rápido de lo normal, a nivel de que... Y además os voy a contar una anécdota muy graciosa, porque dentro del drama que estoy viviendo, una de las cosas que más he hecho ha sido reírme. Me he reído mucho de mí misma, de todas las situaciones que se han podido dar graciosas. Me gusta mucho reírme. Y una de las cosas, una anécdota muy graciosa que me ocurrió al principio cuando todavía no había movilidad en mi cuerpo,
el lado derecho mío funciona, pero el izquierdo no, por lo tanto la pierna no funcionaba. La primera vez que hice funcionar la pierna izquierda, que la moví perfectamente, fue cuando me equivoqué de pierna. Yo siempre nunca sabía dónde tenía la derecha y la izquierda. Y entonces fui a levantar mi pie derecho, que sí que lo podía mover, pero me equivoqué de pie. Cogí y moví el izquierdo pensando que era el derecho. Y cuando vi que se movía, entonces se bloqueó enseguida. Qué curioso, eso puede ser, Elisa, hasta una referencia médica para que lo tengan en cuenta algunas personas que tienen que ver con la ciencia médica en estos casos. Es decir, que cuando te equivocas mentalmente de qué es lo que tienes que mover, es cuando realmente lo mueves. Sí, ahí es una lesión, es decir, que la lesión cerebral hace que tú no puedas tener contacto con una parte de tu cuerpo. Pero, sin embargo, para que veas que todo lo que cuenta la ciencia, sin embargo, a veces hay cosas inexplicables, porque lo mismo que te dicen que no se regenera tu cerebro, sí que se regenera de cierta manera o busca nuevas conexiones, pero al cabo de un tiempo tú empiezas otra vez a encontrar otra manera de mover. El pie ya lo muevo, no es que lo mueva bien, cojeo bastante al andar, pero poco a poco por la noche se ponen en marcha muchos movimientos involuntarios y ese día se puso el pie a funcionar, pero con mi mando porque me equivoqué. Qué interesante lo que dices, muy interesante, sobre todo para las personas que lo viven, lo sufren y que, bueno, están ahí incluso en periodos anteriores al tuyo, que tú estás ahora en plena rehabilitación física. Hay comentarios de todo tipo. Vamos a rescatar uno de Luis Campos de Honduras que dice: saludos, Elisa. Te comento que yo estuve a punto de morir y aunque no sé si morí o no realmente, mi hermano, que es médico, me dijo que yo le había contado a la mañana siguiente que Junior, un amigo ya fallecido, me había dicho que no era mi hora. De ahí valoro más mi vida que como tú no tienes idea. Es decir, que valora mucho su vida a partir de esa experiencia. Es un comentario que nos llega desde Honduras. Gracias, Luis, por tu comentario. Vamos con preguntas que voy a fusionar dos en una porque más o menos se complementan. Una que nos llega desde Uruguay, desde España, y otra que nos llega desde Estados Unidos. La de España, Marcela Di Santo, y la desde Estados Unidos, Lupita García. Bien. Dice Marcela: ¿y si después de una experiencia similar a la tuya te quedas desmotivada por esta vida y todo te aburre y tienes la sensación de no tener que estar aquí? Bueno, ese es el reto que te pone por delante. Y Lupita le agrega lo siguiente. Son preguntas que han venido por separado, pero se sincronizan de alguna manera. Dice desde Estados Unidos Lupita: ¿por qué algunas personas que pasan por esta experiencia regresan y se instalan en el pobrecito de mí? Sí, lo último que yo he querido siempre es decir que esto me ha pasado y por qué a mí. Yo no digo que los 3 primeros meses no fueran un poco, mi mente se pudiera meter ahí, por supuesto que se metería, pero enseguida descarté todo eso sin rechazarlo, porque yo no pienso que lo que nos ocurre no es ningún castigo, lo primero. Nunca me he sentido castigada por lo que me ha ocurrido, sino que, como te dije, es un regalo. A mí me está enseñando a conocerme mejor, a pararme, a saber parar, a saber entrar dentro de mí y valorar cosas que antes no veía. Imaginaros que me pongo ahora a estudiar minuciosamente cuando me sacan, porque todavía no salgo yo, a cómo se anda, a que la gente anda y anda. Todos andamos y nunca nos hemos preguntado cómo andamos. O hay que mover un montón de cosas para andar. Yo nunca me había percatado, porque vamos corriendo, ni siquiera sabemos que hay que mover la cadera, que hay que doblar la rodilla, que hay que mover los dedos de los pies. Un montón de movimientos para solo hacer lo que hacemos corrientemente. Yo ahora ando como un niño pequeño que empieza a andar. Elisa, estás haciendo una práctica intensiva, una inmersión en lo que llaman hoy el mindfulness, que es la plena atención, creo yo, ¿no? Totalmente, el aquí y el ahora. La precisión que hay que tener para andar. Y ya he estudiado tanto los andares que hasta veo los que andan más con la cadera o apoyan más un pie
porque tienen alguna dificultad de hueso, se puede ver en el andar. Y todo lo que hay que mover para andar. Entonces, movimiento al andar. Hay que hacer tantas cosas para andar. Entonces, cuando ando tengo que estar en el andar, es decir, en el aquí y en el ahora. Y no pensando en qué voy a hacer mañana, en cualquier preocupación. Lo que me lleva siempre a lo mismo. A lo bonito que es descubrir cada momento de la vida, de este juego. Y que es vivirla con conciencia. Y entonces te puedes reír. Reír con el corazón y amar con el corazón. Porque ves a las demás como tú mismo. Y lo maravilloso de este juego, porque es un juego, pero a pesar de ser un juego que tú eres mucho más, se puede vivir con muchísimo más vida, para que veas que no es contradictorio. Yo ahora tengo más proyectos que antes, que el fisio se ríe siempre conmigo, porque me decía antes alguien que qué iba a hacer. Pues tengo proyectos, por ejemplo, de aprender a tocar el piano, porque ya me han dicho que no lo voy a tocar nunca, porque claro, el brazo no funciona. Pues sí, aprenderé a tocar el piano. Y ya subí una vez al Himalaya. Tengo una cita para volver a subir al Himalaya. Volveré al Himalaya y andaré. Pues bueno, son retos, pero es que es maravilloso, porque si yo vuelvo al Himalaya, donde subí, voy a volver de otra manera. Yo andé muchísimos kilómetros subiendo por la ruta del Ganges, pero quizás iba con mis preocupaciones. Entonces fue cuando la muerte de mi hijo, iba pues muy dolida con el afecto, con el drama que había vivido de la muerte de mi hijo. Entonces iba pues triste, y yo creo que ahora lo haría desde otra conciencia, nada más por el mero hecho de poder andar por las montañas. Y te dicen ya, no andarás, que no andaré, sí andaré, pero no por un reto de que tenga que a mí misma ni nada, sino porque es así, porque es la fuerza y la alegría de vivirlo, de vivirlo. Déjame que te pregunte algo, Elisa. Cuando estás en esta situación, ¿qué piensas de lo que piensan los demás? El miedo a lo que piensan los demás. ¿Es importante en esa situación? Pues figúrate que también ahí he perdido muchos tabú y muchos miedos. Sí había eso que van a pensar los demás. Es que ahora sí que realmente, si tú hablas desde el corazón, el otro es tú mismo. Y si él tiene algunas críticas o comeduras de coco con lo que se puede decir, es su problema de no aceptarse él, pero no el mío. Yo lo digo desde el corazón, como si él fuese parte de mí, porque yo lo puedo entender, porque tengo una mente igual, pero no me identifico, digamos que no me afecta a mí, a lo que es mi persona en estos momentos. Pierdes también mucho lo que es la vergüenza a nivel de qué van a decir si no lleva el trapito bien puesto o si llevas esto o lo otro. Eso ya en el hospital te lo hacen perder enseguida, porque eres totalmente dependiente de ellos. Es decir, que ahí no puedes, te tienen que limpiar, te tienes que hacer todo. Es decir, imagínate cómo eso tú a una persona normal y corriente le dices que te tengan que hacer todo eso. Es inimaginable, o te da miedo o dices yo no podría. Pues sí que lo tienes que hacer, y cuando es así, pues te pierdes todo lo que es la pudor o la vergüenza, lo pierdes todo, pero no porque pierdas la vergüenza en el sentido de déspota, no, por el sentido de que tú eres, no sé, yo he sentido mucho amor por esos seres que están ahí al servicio en los hospitales, y que a pesar que el sistema no lo comparto en absoluto, desde luego, la medicina convencional está ahí para estos casos de urgencia. Si te pilla un camión, tienes primero que acudir ahí,
que luego no comparta muchas cosas de lo que es el sistema, por supuesto, pero si yo estoy hoy en día aquí es por la medicina alopática, no por la medicina alternativa. Es decir, si no me ponen el código ictus, yo me muero. Es decir, que en ese momento no es que sea morir una catástrofe, pero que hay mucho rechazo en todo eso. Y en los hospitales hay muchos seres humanos con un corazón muy grande. Está claro, Elisa, que la medicina convencional no es incompatible con la medicina tradicional. Todo lo contrario, deberían de compatibilizarse y enriquecerse, no separarse, como están intentando ahora en España, sobre todo, para dividir a las personas y dividir a los enfermos y a las personas saludables que quieren elegir qué es lo que quieren hacer con su propia vida y con su salud. Nadie, ningún papá, ninguna mamá tiene que venir a decirnos qué es lo que hacer con nuestra salud. En todo caso, eso es otro debate. Vamos a terminar con una pregunta también que voy a fundir de varias preguntas porque son distintas cuestiones que te plantean desde otros lugares del mundo y nos queda poco tiempo. Voy a juntar a preguntas de España, con México y también con Argentina. Después de tamaña experiencia, dice Argentina y también Elisa desde México y otras personas, ¿qué consejos podrías dar para que cambiemos actitudes en nuestra vida diaria para despertar a los zombies que tú dices que hay en nosotros? Pues en estos momentos yo creo que si no se plantean un poco la humanidad de entrar en sí mismo, la vida se los va a poner. No en situaciones, digo, que les den un ictus o que les pase un camión por encima, pero mismo en la vida familiar, que ya es muy conflictiva y cotidiana, es ya en sí bastante intensa, porque también que pensemos, las personas no somos felices en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque yo creo que estamos muy perdidos dentro de nuestras ocupaciones y que la Matrix tiene un montón de ocupaciones y de distracciones ahí para que no entremos dentro de nosotros. Entonces, lo que puedo decir a la gente, que despierte, que entre dentro, que se pare un poco a mirar un árbol, un pajarito. Yo nunca había mirado las lagartijas que hay en mi jardín y la cantidad de animales que he descubierto, bichitos, arañas, lo que sea. Y como paso muchas horas ahora, pues yo la cantidad de vida que hay y me puedo identificar incluso a una hormiga maravillosamente haciendo todas sus tareas y ver cada cosita de esa y disfrutarla, disfrutar la ardilla que está en el árbol. Es decir, hay cantidad de vida que no vemos ni siquiera porque estamos con los móviles, estamos con las ocupaciones o con los WhatsApp o con esto y nos pasamos tanta riqueza que está alrededor de nosotros porque esta ilusión, este sueño es para soñarlo consciente y ser tú el maestro de tu vida y no los que nos manejan y nos manipulan y nos hacen zombie para que solo imitamos esas formas, pensamientos que hablo en mis vídeos de miedo, de culpabilidad, de autoestima, de vergüenza de esto y de lo otro. ¿Vergüenza de qué? Gracias, Elisa. Ahí quedan tus últimas palabras con esta recomendación de que estemos más despiertos, más atentos a lo que nos rodea, a todos los seres sintientes, no solamente a los humanos, sino a todos los que comparten vida en este maravilloso planeta del mundo físico que es el planeta Tierra Madre Agua, que disfrutamos todos. Y hemos disfrutado también tus palabras. Ha sido un recorrido de poco tiempo. Prometemos que no será la última vez. Espero que tú también tengas a bien visitarnos con más frecuencia. Es un compromiso que adquirimos ya contigo para poder hacerlo. Así es que estaremos atentos a tus solicitudes para poder llevarte a toda la gente que te está en este momento viendo. Quedan algunas preguntas en el tintero, como siempre, que hay interés por parte de la gente de saber más de todo lo que quieres contar. Mucha satisfacción de verte de nuevo en todas las personas que están viéndote en este momento y las que te verán ya en diferido. Y de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Esa ha sido nuestra intención y que esta conversación haya sido para ti pues un pasito más en esta recuperación que esperemos que sea muy pronta. Pues muchas gracias, Alfredo, y a todos.
Sí, volveremos poquito a poquito y tocaremos temas. Yo espero que poco a poco yo pues, me pueda expresar mejor y me canse menos, y os pueda aportar cosas y que yo también vaya pues terminando de anclar todo mis puzzles, ponerlos bien en su sitio para poder aportaros mi experiencia si os puede servir. Y daros también porque hay mucha gente en situaciones similares a la mía, daros a todos pues un abrazo grande y deciros que todo va a ir bien y que no pasa nada, que realmente todo volverá a su normalidad, y que tengan esperanza. Pues muchas gracias. Y nosotros iremos contando pieza a pieza de este puzzle que está armando de nuevo en su vida Elisa Bernal. Pues esperamos ser las personas que relatemos esta unión de todas estas piezas. Gracias, Elisa. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros, por vuestra participación y por vuestra compañía aquí en Mindalia, en directo, Mindalia Televisión. En nombre de todo el equipo que forma este programa, os damos el agradecimiento, como siempre, fraternal y de todo corazón. Nos vemos próximamente. Gracias a todos, a todas. John, ahora el mando de este avión es tuyo. Pues sí, Alfredo, vamos a ir allá. Muchísimas gracias, Elisa, Alfredo, por todo esto, por toda la entrevista. Ha sido vista en países como España, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Grecia, Perú o República Dominicana. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir un apoyo directo para Mindalia. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo, compartirlo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Gracias a todos de nuevo y recordaros simplemente que podéis colaborar con nosotros en ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, como siempre os digo, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.